Pero antes de explicar la palabra, le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8a. Recuerde que cuando decimos a, porque es la primer parte del versículo. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. El amor es sufrido. Este versículo nosotros muchos lo conocemos de memoria, ¿verdad? Y lo hemos escuchado predicar varias veces. Pero hoy vamos a darle un significado diferente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Muy bien, ahí hay una palabra que no la usamos nosotros comúnmente en nuestro vocabulario, que es macrotumia. No es una palabra que yo inventé, no es una palabra que encontré en el internet, no. Es una palabra griega que tiene un tremendo significado y yo se los voy a explicar. Macrotumia significa paciencia, resistencia, constancia, firmeza, perseverancia y lentitud en venganza de males. Lentitud en venganza de males. Ahora sí cobra sentido, ¿verdad? Ahora se hace un poquitito más familiar la palabra, no tan desconocida. Permítame explicarle que la palabra macrotumia es una palabra compuesta. Consiste en macros, que significa largo o grande, y tumia, que significa temperamento. Entonces, literalmente significa esto: tener un fusible largo en lugar de tener un temperamento cortocircuito. ¿Me está entendiendo? Lo vuelvo a repetir. Literalmente, esta palabra compuesta significa tener un fusible largo en lugar de tener un temperamento de cortocircuito. Ustedes saben lo que es un temperamento de cortocircuito, de pocas pulgas, ¿no? No sé si esa expresión está bien para ustedes. Bueno, nosotros casi siempre decimos así: cuando una persona explota, entonces tiene pocas pulgas, decimos, y explota, ¿verdad?, en su temperamento. Muy bien. Ahora hemos definido la palabra macrotumia y nos especifica que es paciencia. La pregunta es, ¿qué es la paciencia para un niño de 3 años que está esperando su regalo de cumpleaños o de Navidad? ¿Qué es la paciencia? Póngase a pensar un poquito. ¿Qué es la paciencia para una familia esperando el regreso de su ser amado de la guerra? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia para un misionero que puede testificar, orar, predicar y enseñar por años, pero no ver resultados? ¿Qué es la paciencia para un pastor que tiene visión de lo que la iglesia puede ser y hacer en la comunidad? Explicando, alentando, desafiando, edificando, hasta que otros se comprometen en esa visión y ayuden a realizarla. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia en la mente del apóstol Pablo cuando dice a los Gálatas y a nosotros: el fruto del Espíritu es paciencia? Ese es uno de los frutos del Espíritu, porque hay más. Paciencia. En las Escrituras, macrotumia es usado en referente con la gente. Por ejemplo, ser paciente con la gente en lugar de ser paciente con las cosas o con los eventos. Es la gracia de la persona que puede vengarse de un mal, pero no lo hace. Yo no sé cuántos habrán orado por paciencia. Yo oré por paciencia y después que el Señor me probó mi paciencia, dije: nunca más voy a pedir paciencia. Porque el Señor no es sordo, Él escucha.
y nos prueba la paciencia. Y tener paciencia, hermanos, no es fácil. Lo leemos, nos gusta, predicamos, evangelizamos los frutos del Espíritu, como si nosotros tuviéramos todos los frutos del Espíritu vigentes. Nos cuesta, estamos trabajando en cada uno de esos frutos y específicamente en la paciencia. Parece que la paciencia es más necesaria, por lo menos yo les digo por mi propia vida personal. No sé en ustedes, pero parece que la paciencia es más necesaria cuando el cristiano se siente con menos ganas de ejercitarla. ¿O no? No tengo ganas, porque yo estoy atravesando ahora por una prueba y el Señor me está diciendo que yo tengo que tener paciencia, pero ¿hasta cuándo voy a tener paciencia? Señor, son 15 días de paciencia, es un mes de paciencia, son 6 meses, es un año, son años, ¿será toda la vida? ¿Hasta cuándo tengo que tener la paciencia? Y nosotros queremos salir de esas etapas donde atravesamos por el desierto y queremos ver la luz y saber cuándo ya va a venir la solución al problema que nosotros tenemos. Pero mientras tanto, el Señor nos moldea con la paciencia. Y parece que más paciencia tengo y menos ganas de aplicarla también tengo. Difícil. La mayor necesidad de paciencia es durante el tiempo, al punto más bajo de nivel espiritual. ¿Por qué? Porque parece que uno se acerca a Dios y como que Dios no le escucha. No está escuchando la petición que yo necesito. Yo no estoy viendo resultados. Entonces, cuando yo no veo los resultados pronto, porque vivimos en la época del microwave, estamos acostumbrados a poner y en un segundo ahí se calienta la comida, en un minuto, lo que sea. En 10 minutos usted puede tener una papa al horno ya cocida, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a eso. Entonces queremos que las respuestas de Dios también sean rápidas. Y como vemos que Dios no nos contesta a la manera que nosotros estamos esperando, muchas veces nosotros interferimos con el plan de Dios y empezamos a actuar con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, y la paciencia cada vez se va haciendo más extensa porque ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. Y nosotros mismos estamos atrasando el plan de Dios de ya eliminar la paciencia y de ver el resultado en nuestras vidas. Ese tipo de paciencia no se consigue fácilmente. La desarrollamos al caminar con el Señor. Por ejemplo, una de las paciencias que el Señor nos pide en su palabra es la de perdonar. Y eso lo sabemos. ¿Y cómo nos cuesta a los cristianos perdonar? ¿Es verdad? Sí nos cuesta. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35 dice de esta manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Tenga en su mente 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia, ten macrotumia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a macrotumia, le soltó y le perdonó la deuda. El versículo 24 dice que este siervo debía ¿cuánto? Le dije que lo tuvieran en mente. 10.000 talentos al rey. ¿Saben cuántos son 10.000 talentos en el valor de la moneda de hoy? $290.000. Una deuda bastante, casi la compra de una casa, ¿no? Una deuda elevada. Ahora, si este siervo tenía que haber pagado esa deuda, le hubiese costado años en reunir ese dinero.
Y no solamente en reunir ese dinero, sin gastar un mísero peso para otras cosas, solamente para juntar para la deuda. Años hubiese tomado. Pero ¿qué sucedió? El señor de aquel siervo movido a macrotumia le perdonó la deuda, pero veamos lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Tenga en mente 100 denarios. Hablamos de 10.000 denarios que le fueron perdonados. ¿Sí o no? Ok, $290.000 dijimos. Ahora, le debe ¿cuánto? 10 denarios, muy bien. 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten macrotumia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ese mismo que había saboreado la macrotumia de su señor, cuando le rogó diciendo, Señor, estira tu ánimo hacia mí. Por favor, perdóname la deuda. No quiso perdonar al otro. Escuche. Porque nosotros éramos deudores del Señor. No podíamos haber reunido, pero todo el oro del mundo para que el Señor nos perdonara. Sin embargo, el Señor perdonó nuestra deuda y nos dijo, no me vas a pagar nada. Todo es gratis. Ni siquiera estoy pretendiendo que vayas a la cruz a sufrir. Voy a ir yo en tu lugar. Yo voy a pagar esa deuda. Escuche bien, porque este es un principio bíblico y hoy parece que la Iglesia de Jesucristo, estando en este siglo XXI, somos más movidos por la corriente del mundo que por la palabra de Dios. Es un principio bíblico, es para usted y es para mí también. Ahora el Señor nos perdonó semejante deuda. ¿Qué cree usted que tenemos que hacer nosotros? Si usted me debe a mí solamente, ¿cuánto dije? ¿Que me debía? 100 denarios. Y yo le debo a usted 100 denarios. Pero Dios me perdonó a mí y Dios le perdonó a usted. Ahora nosotros somos deudores. ¿Y yo qué tengo que hacer en ese caso, sabiendo que Dios me perdonó una deuda tan grande? ¿Qué tengo que hacer yo con usted y qué tiene que hacer usted conmigo? Y le voy a decir cuánto es el valor de los 100 denarios. $70. 70 miserables dólares. Y aunque le rogaba diciendo, ten macrotumia de mí, yo te lo pagaré todo, no quiso. Lo tomó y ¿dónde lo llevó? A la cárcel. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Porque a Dios no se le escapa nada. Dios ve todas las cosas. Su actitud, mi actitud. La actitud del corazón suyo es la actitud del corazón mío. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia o macrotumia de tu consiervo como yo tuve macrotumia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, acá entramos todos, vosotros somos todos, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo veo en todo este relato, hermanos, que es casi obligatorio que un hijo de Dios tiene que perdonar. El Señor nos dejó un modelo, el Padre Nuestro. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Porque es interesante, pero muchas veces lo decimos tan corrido y lo sabemos tan de memoria que no nos detenemos a prestarle atención a las palabras. Pero una de las cosas importantísimas que dice el Padre Nuestro es, perdona nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no me diga que el Padre Nuestro es para la iglesia tradicional porque está en la palabra de Dios. O sea, no nos podemos justificar, es para nosotros. Entonces dice, perdona nuestras deudas. ¿A quién nos tiene que perdonar nuestras deudas? Dios. Así como nosotros, así como usted y yo, tenemos que perdonar a nuestros deudores. Pero el Señor nos perdonó la deuda y a nosotros nos cuesta perdonar a nuestros deudores. ¿Cómo podemos nosotros congregarnos en un mismo lugar, escuchar la misma palabra de Dios y tener resentimiento y falta de perdón contra otros hermanos? ¿Usted cree que va a caer la gloria de Dios y vamos a recibir bendición? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando. Entonces, si yo tengo algo con un hermano, lo primero que tengo que hacer es aplicar Mateo 18. Y eso se repitió, pero miles de veces de este púlpito. No con el wiri wiri, contándole a otro lo que la hermana o el hermano me dijo, sino tengo que ir yo directamente con la persona, porque si un hermano tiene algo contra ti, ve y arregla las cosas con el hermano. No lo arregles ni con el pastor, ni lo arregles con los líderes, ni lo arregles con fulanito, ni con sultanito. Ve y arregla las cosas con esa persona. Pero muchas veces nosotros nos creemos tan súper espirituales que lo que yo estoy haciendo está bien. ¿Y sabe qué me enseña a mí la palabra de Dios? Me dice que los que somos fuertes, si yo me creo súper espiritual, quiere decir que yo soy fuerte. Los fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. No importa si ese hermano me ofendió a mí, pero si yo soy fuerte, tengo que soportar la flaqueza del débil y tengo que ir y arreglar las cosas. Y muchas veces decimos, sí, pero yo ya le perdoné. Pero por favor no me ponga en ningún ministerio con esa persona. Y eso no es perdón. Sí, yo ya le perdoné, pero ¿sabe qué? El carácter es tan difícil. No siempre vamos a encontrar caracteres como los nuestros. Por eso hay diversidad en el cuerpo de Cristo, hasta de dones hay diversidad. Porque cada cual utiliza el don que le fue dado por Dios. ¿Para qué? Para formar el cuerpo completo, el cuerpo de Cristo. Ahora necesitamos nosotros perdonar. Recuerden que el Señor nos perdonó una deuda de más de $290,000. Y cuando nosotros no perdonamos a otros, no estamos perdonando una deuda de 70. Creo que ese gráfico queda mejor grabado en nuestra mente que hablar de los denarios ¿verdad? Y decir un montón de otras cosas y ejemplos. También nosotros necesitamos macrotumia como el labrador. Santiago capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, tened macrotumia hasta la venida del Señor. ¿Cuántas veces usted dijo, porque yo sí lo dije, ay Señor, la verdad que es mejor estar contigo, ¿por qué no me llevas, Señor? ¿Usted no dijo eso? Cuando está atravesando por situaciones difíciles, dice, ay Señor, pero yo ya quiero paz, yo ya quiero tranquilidad. Si la Biblia dice que allá arriba no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay que hacer dieta, no hay problemas de nada, entonces ¿qué estoy haciendo yo acá abajo sufriendo? Mejor me voy. Y aparte de todos los que se fueron, ninguno volvió. Debe haber algo que yo desconozco, yo quiero estar. Aún el apóstol Pablo lo decía, que él quería partir con Cristo. Pero por causa de aquellos que no conocían el Evangelio, era necesario que estuviera aquí en la tierra. Y yo creo que esa es una de las misericordias de Dios, que todavía no nos llevó, porque Él nos quiere utilizar para que otros conozcan a Cristo y el reino de los cielos sea engrandecido. Entonces, dice ahí el versículo 7, ten paciencia, macrotumia, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez, aguardando con macrotumia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Quiere que les dé un secreto? ¿Sí o no? Ok.
¿Sabe usted hasta cuándo hay que dejar de tener paciencia elástica? Usted conoce lo que es el elástico, ¿verdad? Yo puedo traer un pedacito así de elástico, le doy una punta a la hermana, ella lo estira, yo lo estiro y hacemos un elástico bien grande, largo. Bueno, pero entonces, ¿hasta cuándo hay que dejar de tener paciencia elástica? Y esto no le va a gustar mucho lo que le voy a decir. ¿Hasta cuándo hay que padecer sin quejarse? ¿Hasta cuándo? ¿Usted sabe hasta cuándo? ¿No se imagina? Sí, usted lo sabe. Lo que pasa es que ahora está buscando en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis un versículo para decirlo. Usted lo sabe muy bien. Hasta que partamos de esta tierra o que venga el Señor. Lo sabía, ¿verdad? La Biblia nos da el ejemplo del labrador que tiene que esperar con paciencia, o sea, con macrotumia. Quizás muchos de los que estén aquí conocen lo que es la cosecha, ¿no? Yo entiendo un poquito por mis padres, porque los he visto a ellos plantar y cómo cultivar la tierra, cómo abonar la tierra también. He visto a mi padre con en Italia le dicen una zapa motor, que es para arar la tierra, ¿no? Entonces, tienen que preparar la tierra primero, porque durante el invierno, con la lluvia y las piedras y bueno, todo eso, tienen que remover toda la tierra, después aplanarla bien, abonarla y también plantarla. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Ellos comenzaban, por ejemplo, en el mes de febrero y marzo, más o menos, de acuerdo a cómo estaba el clima en aquel entonces. Y entonces, ¿qué hace? Le tienen que quitar las malas hierbas, tienen que quitar las piedras y todo lo que estorbe para recién poner la semilla. Luego tienen que podar y esperar la lluvia que venga o regar. Yo recuerdo que mi papá se levantaba bien temprano a la mañana porque pasaba el agua, o sea, los que abastecían el agua pasaban a cierta hora y tenía que estar ahí porque si no ya perdía el riego en esa mañana, ¿no es cierto? Entonces, en hebreo la lluvia tardía se dice malgosh, que es la que hace que el fruto madure. Para aquellos que están tomando apuntes se los voy a deletrear para que lo puedan leer bien si lo quieren buscar. M-A-L-G-O-W-S-H. Y esta lluvia tardía es la que hace que el fruto madure. Ahora, ¿cuántas mujeres de las que estamos acá, cuando quedamos embarazadas, tuvimos que esperar 9 meses para saber a quién se parecía ese bebé? Y ahora es lo mismo, porque ahora aunque tengan ultrasound, le pueden decir cuál es el sexo, pero no le pueden decir a quién se parece, a qué de las dos familias. Entonces uno tiene que esperar 9 meses para ver a quién se parece ese bebé. Qué paciencia, ¿no? De los 9 meses. Bueno, cuando yo tuve a mi hijo el mayor, no existía el ultrasound en aquel entonces para saber si era niño o niña. Así que yo tenía dos esperas, 2 paciencias, por decirlo así. Una, saber qué sexo era, y segundo, a quién se parecía. Y yo recuerdo que cuando ya estaba en el quirófano para tener el bebé, lo único que decía en mi mente, por fin voy a saber lo que es. Por fin voy a saber lo que es. Porque no sabíamos el sexo en aquel entonces. Muy bien. Algunos varones tuvieron que tener macrotumia con el sazón de su esposa. Porque no tiene el mismo sazón que la mamá, ¿verdad? ¿O sí? No. Entonces tuve que acostumbrar a ese sazón. Otros tuvieron que tener macrotumia para los que le ascendieran en el trabajo. Paciencia. Para que me asciendan en el trabajo. Otros tuvieron que tener macrotumia en el matrimonio, o sea, él, ella o quizás los dos. Paciencia. El matrimonio no se edifica de la noche a la mañana, para aquellos que están casados lo saben muy bien. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir muchas veces. Porque no es fácil edificar un matrimonio, no es fácil. No es fácil tener paciencia.
para que las cosas sigan adelante. También necesitamos macrotumia en la enfermedad. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Para qué necesitó la macrotumia Job? Para padecer una enfermedad sin quejarse. Tremendo. Cuando uno visita a los enfermos en los hospitales y pasa por los pasillos, uno escucha el quejido que salen de los cuartos. Personas que están sufriendo. Y muchas veces sabemos decir, gloria a Dios que yo no estoy en ese lugar, que no estoy sufriendo como ellos. Pero cuando estamos bien, no somos agradecidos y valoramos la vida, la sanidad que nosotros tenemos. Tenemos muchas veces que llegar a un cierto punto para entender propósitos divinos también. La enfermedad de Job era terrible. Y yo sé que cada uno que atraviesa por una enfermedad siempre piensa la mayor es la mía. Porque soy yo el que estoy sufriendo, la que estoy sufriendo. Entonces mi enfermedad es mayor que la suya, hermano, es mayor que la tuya, hermana. Pensamos así. Sin embargo, la enfermedad de Job era muy, pero muy terrible. Era muy conocida en el Oriente, en el Medio Oriente. Es una enfermedad del Medio Oriente. Aquí yo no la he visto, a lo mejor existe también. Pero se llama elefantitis. La elefantitis, y se lo voy a mostrar porque quiero explicarle, para que usted más o menos entienda, porque creo que lo dije el jueves también. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra de Dios, y leemos los milagros, leemos las enfermedades, leemos los eventos, las ocasiones. Claro, nosotros leemos el principio y leemos el fin. Y lo podemos leer, si somos rápidos en leer, quizás en 15 minutos, quizás en 10 minutos, quizás en media hora, quizás en una hora. Entonces vemos el principio de la película y vemos el final de la película. Pero en ese intermedio nosotros no sabemos el tiempo que pasó. Pudieron haber pasado muchos años de sufrimiento. Ahora, no nos interesa tanto lo que pasó en el medio porque estamos viendo el final. Y nos detenemos en el final. Pero en el centro, entre medio del principio y el final, hay un proceso de sufrimiento. Hay un proceso de macrotumia, de paciencia. Hay un proceso de desesperanza. Hay un proceso de esperanza. Hay un proceso con una mezcla de sentimientos que es totalmente normal. Que pensemos una cosa hoy, que pensemos otra cosa mañana, que hoy tengamos esperanza, mañana estamos desilusionados. Y así vamos caminando día tras día. Ahora, ¿qué es la elefantitis? Te la quiero mostrar. La elefantitis es un síndrome. Yo busqué una foto más o menos, ¿cómo le puedo decir? No tan grave, pero para que usted tenga una idea. Porque también existe en la cara y se ve tremendo, deprimente, y no lo quise poner ahí, pero para darle una idea. La elefantitis es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores y en los órganos genitales externos. Escuche. ¿Se está identificando con Job ahora? Tremendo. Dice la Biblia que en los momentos de aflicción, todos sus amigos se le fueron, y hablando de Job, todos. Hasta su esposa lo abandonó. Mientras las cosas estaban bien, porque Job era muy pudiente, en aquel entonces se caracterizaba una persona pudiente por la cantidad de animales y de terrenos y etcétera, etcétera, que ellos tenían, ¿no es cierto? No necesariamente de una cuenta bancaria, pero tenía empleados.
y estaban bien, y él festejaba, hacía fiestas para sus hijos también, y se acercaba delante de la presencia de Dios para pedir perdón por cada uno de sus hijos, en caso que ellos hubiesen pecado. Pero ahora, claro, el enemigo vino y le arrebató muchas cosas, y conocemos la historia. Y la esposa, que en ese momento tenía que haber sido su fiel compañera, le dijo: maldice a Dios y muérete. O sea que hasta la esposa lo abandonó. Ahora los amigos llegaron solamente para maldecirlo, los 3 amigos. Porque le decían todo el tiempo que él había pecado, que él tenía esa enfermedad, que... Y muchas veces nosotros pensamos que ciertas personas están sufriendo por causa del pecado. Y cuidado, porque no necesariamente es así, mis hermanos. Cuando le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor le contestó, ni este ni sus padres, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, cuidado cuando hacemos juicio liviano. ¿Amén? Dice que esos amigos llegaron para maldecirlo a Job. Se rascaba, dice que sus carnes, imagínense que si eso era así de rugoso, entre medio de piel y piel, habría ahí como unas llagas, me imagino. Y él necesitaba rascarse, y dice que había agarrado un pedazo de maceta. ¿Sabe lo que es una maceta, verdad? Que está hecha de barro. Un pedazo de eso, y con eso tenía él que aliviar el dolor que sufría en esos momentos. En una situación como esa, era para que Job comenzara a quejarse. Pero en la macrotumia que tuvo, Dios actuó. Y yo saco una enseñanza aquí. En ningún capítulo de Job he leído que él diga, sáname ya, estoy harto de esta picazón. Job capítulo 13, versículo 15 y 16, dice de esta manera, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No solamente defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job nunca dijo, ¿por qué a mí? Y observemos lo que sucedió. Job capítulo 42, versículo 10. Ahora vamos a ir al final de la historia. Veamos lo que sucedió. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Tuvo que tener paciencia? Sí. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. No una, todas las cosas las aumentó. Ahora, ¿qué hubiese dicho yo si tengo 3 amigos que vienen y en un momento que yo estoy esperando que me consuelen, vienen y me dicen, es por tu pecado? ¿Quién sabe qué habrás hecho para que estés en estas condiciones? Y etcétera, etcétera. Estoy parafraseando, no es exactamente las palabras, pero estoy parafraseando. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Yo hubiese orado por ellos? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿verdad? O directamente hubiese ido delante del trono de la gracia y le hubiera dicho, Señor, ¿pero qué clase de amigos son estos? ¿Por qué me mandas personas así en un momento de necesidad? Cuando yo necesito que me animen a salir de esto. Todos me abandonaron, hasta mi esposa me abandonó y aquí estoy solo. Mis hijos murieron, perdí todo, no tengo nada. Claro, desnudo vine y desnudo me iré. Pero dice que no, que ni siquiera en la enfermedad Job dejó de interceder. Y puso a esos amigos en la presencia de Dios. Y los perdonó. Y el Señor, que no es deudor de nadie, se manifestó de una manera tremenda. También nosotros necesitamos macrotumia para heredar las promesas. Hebreos capítulo 6, versículo del 12 al 15, dice, a fin
de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, macrotumia, heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, con macrotumia, alcanzó la promesa. Fíjense en ustedes, medite un poquitito en las palabras que dice ahí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Qué fuerte que está esto. Está fuertísimo. Miren que nosotros somos tan incrédulos que Dios tuvo que jurar por sí mismo. Que heredaríamos nosotros las promesas, que nos bendeciría y también Él nos iba a multiplicar bendiciones. Abraham era un hombre muy rico y lo sabemos. Según el libro de Génesis, pero aún así no creyó que sería él multiplicado. ¿Por qué? Porque Sara ya tenía 90 años, él tenía 100 y Dios le prometió y parecía que la promesa no llegaba, pero al tiempo de Dios la promesa llegó. Dios es un Dios que tiene macrotumia, que extiende su perdón para con nosotros. A pesar de que nosotros le fallamos a cada momento, porque sí lo hacemos, sí lo hacemos. A pesar de que cuando nos llama para un ministerio no obedecemos. Nos hacemos los sordos, ¿por qué? No, porque si yo me comprometo, voy a tener que poner mi esfuerzo, voy a tener que poner mi tiempo, y yo ahora no siento que tengo que poner mi tiempo ni mi esfuerzo porque tengo otras cosas en mi vida que tienen que realizarse. ¿Y quiénes se pierden las bendiciones? Nosotros. Él sabe esperar y el amor es paciente para perdonar a las personas que nos han dañado, a las personas que nos han hecho pasar malos momentos. Porque el Señor nos dio la capacidad para hacerlo. Y la Biblia, que Él comenzó, dice la Biblia, que Él comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y las promesas en Dios son sí y son amén. Lo que Él promete, Él lo cumple. Para poderlas esperar con fe y con macrotumia. Las promesas son sí y amén. Hermanos, aprendamos, porque creo que una cosa que tenemos que corregirnos nosotros los hispanos, es una mala costumbre que tenemos, que ya la traemos de raíces, es de prometer y no cumplir. Y cuando usted está prometiendo algo, usted se lo está prometiendo a Dios. Y la palabra de Dios dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿De quién tengo que aprender yo? Yo tengo que aprender de Dios, porque Él me promete y Él cumple. ¿O no? Sí. Él a su tiempo cumple, porque a lo mejor en el momento que yo se lo pido no me conviene la respuesta. Entonces Dios espera, me está probando la paciencia, pero a su tiempo Él cumple con sus promesas. Y nosotros siendo hijos tenemos derecho de reclamar esas promesas, sabiendo de que Él está con nosotros y que Él las va a cumplir. Entonces aprendamos, hermanos, a ser conscientes que cuando sale algo de nuestros labios, y es algo que nosotros prometemos, así no podamos dormir en toda la noche para cumplir con lo que hemos prometido, pasaremos la noche en vela, pero lo tenemos que cumplir. Y a través de la obediencia, a través de la constancia, Dios va mirando la actitud de nuestro corazón. Y si no, cada vez vamos a ser más probados. Probados en esto, probado en lo otro, probado en lo otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Y Él quiere sacar de nosotros joyas preciosas. Y la manera de sacar una joya preciosa es hacerla pasar por fuego. Y cuando pasamos por fuego, entonces el Señor va quitando las asperezas. Y ahí el Señor nos va moldeando para ponernos a nosotros en lugares estratégicos. Estratégicos.
Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos la palabra, mis hermanos, y que la leemos rápido y no nos detenemos a centralizar lo que realmente Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y aplicarlo para mi vida, no decir, ay, qué buena esta escritura, la verdad se la voy a leer a mi esposo cuando llegue porque está perfecta para él, ¿no? O se la voy a leer a mi hijo porque está perfecta para él, o se la voy a leer a un hermano en la iglesia. No, esa escritura en ese momento que yo la estoy leyendo, Dios me está hablando a mí. Que después yo la comparta es otra cosa, pero yo primero tengo que recibirla yo. Y cuando yo la pongo en práctica, yo la recibo, yo soy bendecida. Por eso la macrotumia de Dios, la paciencia. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Yo no sé cuántos de los que están acá son pacientes o no.